Buenos días. Hoy les vamos a exponer con mi compañero Sergio Torres el artículo de revisión titulado Towards a Methodology for the Systematic Analysis and Design of Efficient Chemical Process, del autor Freund and Schumacher del 2008. Yo les voy a hablar sobre la historia de la ingeniería química y las operaciones unitarias, la historia y la definición del término de intensificación de procesos y la clasificación de las medidas para la intensificación de procesos. Bueno, yo les voy a complementar un poco la parte de la clasificación. También voy a hablar un poco del cambio de paradigma en la ingeniería química, de las operaciones unitarias a las funciones de procesos elementales. Y pues también les voy a mencionar las conclusiones y los artículos que nos han servido como de referencia, otros artículos de referencia. Entonces, iniciamos. Bueno, pues en la historia de la ingeniería química y las operaciones unitarias principalmente se basan en el análisis de los principios funcionales que se encuentran en los procesos químicos. Además de esto, pues al inicio de las industrias químicas en Alemania se enfocó en fábricas productoras de tintes y químicos finos en el periodo entre 1860 y 1880. En este mismo periodo de tiempo, Estados Unidos, en sus principales industrias químicas, se enfocaron en la producción de químicos a granel, como ácido sulfúrico. También el primer curso de ingeniería química denominado Curso 10 se estableció en los Estados Unidos en el MIT. El profesor Lewis Norton impartió este curso dentro del departamento de química, combinando ingeniería mecánica con química industrial. Además de esto, hasta 1915 se usó por primera vez el término de operaciones unitarias. Y a fin de cuentas, combinando el conocimiento de ingenieros mecánicos y químicos industriales, el ingeniero químico era necesario en las industrias químicas debido a la ampliación de los experimentos en los laboratorios, lo cual creó la necesidad de un ingeniero químico. Además de esto, también se debía estudiar el concepto de equipos unitarios dentro del marco del concepto de operación unitaria, ya que los procesos químicos y físicos se llevan a cabo dentro de las operaciones unitarias. Además, se descompone un proceso químico en procesos elementales que ayudan a identificar las resistencias del proceso. Ya en cuanto a la historia y la definición del término de intensificación de procesos, es que la intensificación de procesos se refiere como ejemplo a una reducción del tamaño de planta, reduciendo el tamaño de aparatos individuales o reduciendo el número de estos mismos, integrándolos en más de una operación o una unidad multifuncional. Desde un punto de vista mecanicista, se cree que vale la pena considerar una diferenciación entre mejoras cuantitativas y mejoras como resultados de cambios cualitativos por otro lado. Además de esto, en la década de 1970 se usó el término intensificación de procesos en el sentido de una mejora del proceso. Un pionero en la intensificación de procesos como una mejora drástica fue Colin Ramshaw. Ya en cuanto a la clasificación de las medidas para la intensificación del proceso, pues como ya lo había explicado anteriormente, se deben hacer cambios que impulsen el desarrollo del proceso. Esto pues se puede ver en una reducción del tamaño de planta, mediante el tamaño de reducción de los equipos y además de esto reduciendo el número de etapas que pueden existir en un proceso, mediante la unificación de dos o más operaciones unitarias. Y también como lo señala Stenkins y Moulgin, es considerable clasificar estas medidas de tal forma que haya una intensificación en tanto equipos como en métodos. También, desde un punto de vista mecánico, también es posible realizar una intensificación de procesos, ya sea por métodos cuantitativos o cualitativos. Como métodos cuantitativos se encuentran las tecnologías de microreacción, reactores monolíticos y las separaciones reactivas. Estos son ejemplos de mejoras cuantitativas, ya que permiten una transferencia de masa y calor significativamente mejorada, mientras que en principio se siguen aplicando los mismos mecanismos físico-químicos que en los aparatos convencionales. También respecto a los métodos cualitativos, se tienen formas alternativas de suministro de energía para las reacciones químicas, como las microondas, los ultrasonidos, y además de incluir el uso de líquidos iónicos, microemulsiones y fluidos supercríticos. Estas medidas implican cambios cualitativos sustanciales en el proceso, ya que aquí entran en juego nuevos mecanismos adicionales. Bueno, existe otra forma de clasificación, la cual se divide en tres niveles.
el nivel de fase. Aquí se consideran las poblaciones de moléculas que forman una fase termodinámica. También consideramos los procesos que ocurren dentro del volumen de una sola fase o los procesos entre las fases. Las medidas para la intensificación de los procesos a este nivel pueden dar lugar a efectos tanto termodinámicos como cinéticos. La parte del nivel de unidades de proceso la tenemos en cuenta para el tamaño del equipo o para las estructuras geométricas o la selección de los patrones de flujo. Para el tamaño de equipo escogemos microreactores, microintercambiadores, micromezcladores y microseparadores. En la geometría tenemos estructuras monolíticas, arreglos estructurados de partículas de catalizadores en un canal y nanofibras. En los patrones de flujo tenemos el flujo segmentado o si se desea una mayor mezcla, el flujo en los reactores de tubo helicoidal. Y respecto al nivel de planta, pues acá este es el que se encarga de examinar la conexión entre las unidades de proceso y así analizar el diagrama de flujo del proceso global. Entonces, pues una opción es integrar la reacción con la separación en un solo equipo, por ejemplo, la destilación reactiva. Otra opción es unir las operaciones mecánicas con las reacciones químicas en una sola unidad, que puede ser una filtración reactiva. Y respecto al modo de operación, si es transitorio o estable, pues aquí puede ser el funcionamiento de los reactores cíclicos aplicando estrategias de inversión de flujo y los reactores de bucle de circulación. En particular, los cambios de un determinado nivel de la mayoría de los casos pues pueden ocasionar un fuerte impacto en los niveles superiores. Por ejemplo, los cambios en el nivel de fase implican alteraciones en la unidad de proceso y pues obviamente va a ocasionar un cambio en el nivel de la planta. Bueno, acá tenemos el cambio de paradigma en la ingeniería química, de operaciones unitarias a funciones de procesos elementales. Este es en el artículo se hace una comparación entre un proceso basado en la definición de operaciones unitarias y la idea de módulos funcionales. En este se ve un clásico diagrama de flujo en el cual pues existen varias etapas de un proceso que son representadas por una operación unitaria y que a su vez son asociadas con un equipo. Bueno, y en esta segunda imagen vemos el concepto de operación unitaria que se ha dividido en 5 funciones, que son conocidas como módulos funcionales. Acá dentro de estas 5 funciones tenemos el contacto, aquí es decir que aquí haya una mezcla entre los reactivos, ya sea homogénea o heterogénea. También existe la activación de los reactivos, estos son mediante catalizadores. Esta es la parte más importante del módulo funcional, que sería la reacción química. Es considerado como el núcleo, ya que es donde se forma el producto en sí. Dado que durante la reacción tenemos un intercambio de energía, se necesita un módulo que intervenga tanto en el suministro como en la extracción de calor. Y pues digamos que en la separación, la mayoría de los casos, lo que se desea es obtener un producto puro. Entonces por eso se incluye dentro de este módulo funcional. Y además de estas 5 funciones principales, también pueden haber unas auxiliares, como sería la que está al comienzo del diagrama, que sería la del preprocesamiento de la materia prima, y la última que sería la de la formulación del producto. A pesar de todo, pues las operaciones unitarias siguen estando relacionadas, ya que los autores del artículo buscan romper el enfoque basado en aparatos y buscan centrarse más en las funciones individuales del proceso químico. Existe algo más en este tipo de análisis que permite tener un control de proceso, y es que el cambio del estado del elemento de volumen que se mueve dentro de un módulo está determinado por el correspondiente conjunto de flujos activos y los respectivos valores base que están en el espacio del estado termodinámico. Estas son conocidas como funciones de proceso elemental. Lo que esto pues conlleva a que se pueda diseñar toda la ruta del proceso desde el punto inicial hasta el punto final, ajustando pues selectivamente los valores ideales respectivos de los flujos en cada punto. Bueno, respecto a las conclusiones, es importante el uso de los módulos funcionales dentro de un proceso químico, puesto que nos permite tener un mayor control del mismo, además de que nos va a ayudar a realizar un mejor análisis, ya que se tiene en cuenta el flujo que va circulando por cada uno de los equipos, ocasionando que haya una intensificación del proceso.
También pues está el concepto de operaciones unitarias, que puede considerarse como un paradigma o modelo clave en el desarrollo de la ingeniería química como una disciplina independiente. Esto pues por lo que vimos en la parte de historia en la parte de la historia del concepto de intensificación de procesos. Bueno, y aquí en estas referencias nosotros buscamos otros artículos que estuvieran relacionados con la parte de intensificación de procesos. Y bueno, pues encontramos estos 3 artículos. El primero se encuentra relacionado con el compromiso de los países que en cabeza de la ONU buscan tener un desarrollo sostenible. Y para esto se han propuesto implementar la tecnología de intensificación de procesos. Por lo tanto, es necesario empezar desde las universidades, ya que aquí pues los autores señalan que en los cursos tradicionales de ingeniería química pues se basan solamente en temas de fundamentación, como puede ser transferencia de masa, calor, termodinámica, química o control de procesos. Pero pues hay poco énfasis en cómo sacar el máximo provecho de un proceso, digamos que sería como la intensificación de este. Para esto, los autores proponen usar la taxonomía de Bloom, en la cual se integran las habilidades cognitivas, los conocimientos básicos y avanzados de la ingeniería, junto con la formación en intensificación de proceso. Todo esto con el fin de generar pues, el desarrollo sostenible que se plantean los países con la ONU. El segundo artículo se encuentra más aplicado hacia un proceso en el cual se plantean 4 estrategias de intensificación para un proceso de purificación de ácido acético. El primero usaba un método convencional, el segundo utilizaba una destilación de doble efecto, el tercero era mediante un proceso térmicamente acoplado, este pues involucraba un separador conectado a una columna azeotrópica, y el cuarto era mediante una recompresión de vapor. Aquí en este artículo pues los resultados mostraron que las estrategias de intensificación fueron de entre un 28,9 y un 67% más eficientes que el proceso original. El diseño de recompresión de vapor resultó en el mejor desempeño y sustentabilidad, principalmente debido a un 80,5% menos de consumo de energía, lo que proporcionó un aumento del 67% en su eficiencia, en comparación con la tecnología original, y pues aproximadamente un 44% en comparación con una de las estrategias de destilación de doble efecto, y pues también del diseño acoplado térmicamente. Aquí pues esto eran como los 2 efectos posteriores, que eran los siguientes como al de la parte de recompresión de vapor, que fue el que mejor funcionó. Ya, pues el último artículo que encontramos se titula Un enfoque de diseño experimental para los laboratorios de operaciones de la Unidad de Ingeniería Química. Este es un artículo que se basa más que todo como en el mejoramiento de la materia en pregrado en la Universidad de Calgary, en Canadá. Lo que se quiere hacer como en este trabajo, bueno, lo que se hizo es que a medida de que los estudiantes van aprendiendo la parte teórica, también afianzan estos conocimientos en la parte práctica en laboratorios especializados. Estos laboratorios cuentan con diferentes experimentos como lo son una planta piloto de amina para la absorción e extracción del dióxido de carbono del aire, una serie SSTR a escala de laboratorio para la hidrólisis de acetato de metilo, eh, también un evaporador de triple efecto a escala piloto para la evaporación de una solución de agua y azúcar. También cuentan con un secador de pulverización a gran escala para el secado de carbonato de calcio, y el último experimento con el que cuentan es una planta de destilación piloto. Lo que se quiere hacer, lo que se hizo en este estudio fue implementar como todos estos experimentos y motivar a los estudiantes a que hicieran como parte de esta misma materia para que todos aprovecharan como el proyecto que se estaba realizando. Al final del proyecto y al final de la materia, lo que se quiso hacer fue como una recopilación de datos de los estudiantes para así preguntar cómo qué habían aprendido y qué tal les había parecido como la experiencia y cómo veían el curso cuando lo explicaban o lo enseñaban de esta manera.
Al darse cuenta, pues los profesores se dieron cuenta que todos los estudiantes dieron unas respuestas positivas en cuanto al aprendizaje, debido a que muchas veces ellos querían también como tener más como experimentación a tener solo la parte teórica, por lo que esto les funcionó. Y ya. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Gracias. Eso fue todo.